El Tribunal Supremo Electoral de Bolivia descartó la posibilidad de suspender las elecciones primarias convocadas para enero del próximo año, argumentando que no está dentro de sus facultades. El organismo dio esta respuesta luego de que dos vocales del ente electoral solicitaran la suspensión de los comicios, asegurando que representan un gasto innecesario de 27 millones de bolivianos, equivalentes a casi 4 millones de dólares. La decisión fue celebrada por el partido oficialista Movimiento al Socialismo, que aspira a un cuarto mandato del presidente Evo Morales. Esta mañana el vicepresidente Álvaro García Linera afirmó estar de acuerdo con la decisión, ya que, según él, la opinión de una persona no puede evitar que existan las elecciones primarias. Y para hablar de este tema quiero saludar a Arturo Murillo, senador y jefe de la bancada de la oposición. Allí lo ven en pantalla. Una muy buena tarde, bienvenido a NTN 24. Buenas tardes, José Eduardo, un gusto de saludarte, un gran abrazo para todos los hermanos colombianos desde Bolivia. Es un gusto, bienvenido. Lo primero, cada vez se allana más el camino para que el presidente Evo Morales pues, se pueda aspirar a ese nuevo mandato, a ese cuarto periodo presidencial. Y quería preguntarle por cuál sería en este caso la estrategia de la oposición después del 27 de enero, que es cuando se van a celebrar estas elecciones primarias. José Eduardo, yo no diría que cada vez se allana más. Posiblemente en el área judicial le hayan allanado todo porque el gobierno del Movimiento al Socialismo ha cooptado la justicia, ha cooptado el Ministerio Público, ha cooptado absolutamente todos los poderes del Estado están bajo su mando. Entonces es obvio que el máximo órgano que administra elecciones, que es el Tribunal Supremo Electoral, también está bajo los zapatos del presidente Morales, va a hacer lo que el presidente Morales quiere. Y en ese sentido, yo creo que si bien la parte judicial se le está allanando, la parte de la población, que es lo que importa, cada día está más dura. La gente está muy molesta por lo que viene haciendo el presidente Morales. La gente tiene claridad ahora de que el presidente Morales le está robando la esperanza a los bolivianos. Este Tribunal Supremo Electoral que hoy día le está dando vía libre a Evo Morales para ir a unas primarias que no van a servir para nada y que Evo Morales no puede asistir a ellas porque está inhabilitado gracias a un referéndum que se hizo el 21 de febrero del 2016, donde el mismo presidente Morales consultó al pueblo de Bolivia si querían que se modifique la Constitución para que pueda ser reelecto una vez más. El pueblo de Bolivia contundentemente le dijo no. El presidente Morales le hace trampa al país, le hace trampa a todos, manda una consulta al Tribunal Constitucional que está también bajo los zapatos, valga la redundancia, de Evo Morales, y el Tribunal Constitucional dice que se le están violando sus derechos humanos y por lo tanto tiene que ser el pobrecito candidato una vez más. Y obviamente eso no tiene ni pies ni cabeza. Imagínense cómo un presidente que manda una consulta a lo más alto que hay en un país, que son los ciudadanos, que les consulta si están de acuerdo y los ciudadanos le decimos no, ahora él manda a consultar a un tribunal constitucional que está bajo su zapato y 6 tipos dicen sí, es un derecho humano, tiene que ir. Entonces, obviamente todo esto ha desencadenado en una gran molestia en el país. Se están generando movimientos muy difíciles, pueden haber mucha violencia el próximo año. Yo no veo muy fácil que el presidente Morales llegue a culminar lo que él está pretendiendo. Yo veo que la ciudadanía cada día más está consciente de que el presidente Morales le quiere robar la democracia al país. Esta es la misma receta y el mismo cáncer que ha pasado en otros países, como en Venezuela. La única diferencia con Venezuela y Bolivia es que el cáncer de Venezuela está muchísimo más avanzado y prácticamente están agonizando los pobres hermanos venezolanos. Nosotros estamos todavía podemos extirpar el mal y podemos curarnos de este cáncer castrochavista. Señor Murillo, usted habló de, por supuesto, el referéndum del 2016 y quería preguntarle, ¿cómo puede la oposición, el pueblo boliviano que no quiere, según usted, que el presidente Evo Morales se vuelva a presentar a una elección presidencial, tumbar esa decisión, esa habilitación que surgió del máximo tribunal de la República, que pasa en cualquier parte del mundo? Es el Tribunal Constitucional quien habilitó al presidente Evo Morales. Carlos Eduardo, hay una prelación
Primero, en cualquier país, el que manda es el ciudadano y obviamente es el voto del soberano. Después del voto del soberano está la constitución política del Estado. Después están las leyes, las normas y los órganos. En este sentido, la primera decisión ha sido del pueblo de Bolivia, del soberano, de decirle no al presidente Morales. Entonces, ese referéndum que se haya llevado a cabo el 2016 no puede moverlo nadie, nadie lo puede mover, menos un tribunal constitucional que está compuesto por 6 personas. Entonces, ahí está la primera violación. Ahora, ¿cómo hacemos para parar esto? Hay una sola forma, Carlos Eduardo, las calles. Las calles, la gente tiene que estar consciente que viene un proceso muy duro y tenemos que salir a las calles, tenemos que tomar las calles antes de que esto se consolide y se vuelva un gobierno como el de Venezuela. Los militares nos están llamando mucho la atención. Los militares tienen un mandato claro de la Constitución que es defender la Constitución política del Estado, y no lo están haciendo. Están sometidos al poder por prebendas económicas. Lo mismo que pasa en Venezuela. Entonces, lo único que nos queda a nosotros es salir a las calles. Y eso es lo que se está haciendo poco a poco. Y yo creo que enero va a ser un mes muy conflictivo y es muy posible incluso que haya un gran pacto de los partidos políticos que están camino a las primarias, que no participen, no vayan a votar y los dejen votando solo al movimiento al socialismo. Esa sería una primera buena jugada para desenmascarar esto, porque obviamente cuando hay una carrera, la carrera, tú sabes, una competencia, tienen que haber 2 en competencia, pero en esas primarias solamente hay 1 por partido, entonces ya sabemos quién es el ganador. Entonces, ¿para qué vamos a gastar 27 millones de bolivianos más los 140 que hemos gastado al referéndum y lo estamos tirando a la basura en un país tan pobre como el nuestro, donde la gente se muere por cáncer, se muere por problemas renales, se muere por medicinas? Tenemos grandes problemas económicos y uno de nuestros grandes problemas es la salud en este país. Pero sin embargo, a este presidente Morales, que viene de una cuna humilde, de una cuna pobre, se le ha subido al poder y hoy día se cree nada más ni nada menos que un jeque. Ya no pisa la tierra, sale de su casa presidencial de San Jorge en helicóptero, llega a un palacio que se han hecho en la Plaza Murillo en helicóptero, de ahí vuelve a salir en helicóptero al aeropuerto y se mueven entre aviones y helicópteros todo el tiempo. Ya no conoce ni lo que es un carro. Entonces, esto es grave. Le ha entrado la enfermedad del poder al presidente Morales y obviamente quieren perpetuarse, pero no solamente por la enfermedad del poder. El narcotráfico y la corrupción están haciendo están carcomiendo el Estado y eso es muy peligroso para los bolivianos y bolivianas, José Eduardo. Señor Murillo, usted me habla de salir a las calles, pero salir a las calles me lleva a pensar también en la unidad de la oposición en Bolivia y precisamente es un punto que está en la cuerda floja para muchos analistas y es que no hay realmente, o no habría en este caso, en el análisis que hacen muchos expertos, una unidad, una verdadera unidad de la fuerza opositora boliviana. Sí, pero es que no necesariamente los partidos políticos tienen que liderizar esto, lo están liderizando los mismos ciudadanos. Los mismos ciudadanos de alguna manera están poniéndose enfrente de las fuerzas políticas y están saliendo a las calles. Hay grandes movilizaciones, han estado habiendo y van a seguir habiendo. El gobierno ha tenido la habilidad para partir y para ir destruyendo las fuerzas políticas de muchas maneras, obviamente, y muestra una división. Y hay algunos que están en campaña también corriendo, que son gente del gobierno, que son funcionales al gobierno, como pasa en todo. Tú recordarás como colombiano a un Falcón que le hizo el juego al oficialismo, se hizo pasar por opositor para que ir a unas elecciones y para legitimar las elecciones de Maduro. Nosotros en Bolivia también tenemos Falcones, o sea, y eso pasa en todo lado, y eso es el poder del dinero, el poder económico, pero la población no es estúpida, la población se da cuenta perfectamente de lo que está haciendo el gobierno y va a tomar las calles y va a haber problemas. Bolivia es un país que cuando se levanta es muy complicado. Hemos sacado varios presidentes fugitivos del país. Es más, en Bolivia en el mismo palacio quemado, por eso se llama así, al presidente Villarroel se lo ha sacado y se lo ha matado en el palacio, lo han ahorcado. Y eso ha hecho el pueblo boliviano. Entonces es bueno no hurgar mucho al pueblo. El pueblo cuando reacciona de mala manera. No le gusta que le tomen el pelo, ni que lo tomen de estúpido, ni que lo utilicen para ir a votar cuando no respetan su voto, José Eduardo. Más allá del discurso político
¿Qué pruebas hay de que Evo Morales en realidad estaría perdiendo el apoyo popular? Eso lo vemos todos los días en las calles. Primero lo hemos visto en las encuestas. Cuando hubo el referéndum del 21 de febrero del 2016, José Eduardo, el 70%, 80% de los ciudadanos lo seguía queriendo y aceptando al presidente Morales, en encuestas que ellos mismos manejan. Pero el referéndum ganó para que no se reelija. Aún queriéndolo, ganó para que no se reelija. Hoy en día, el porcentaje de rechazo ha crecido muchísimo y el 80% aproximadamente del país ya lo rechaza al presidente Morales y no lo quiere. ¿Y por qué es esto? Justamente porque se ha dado cuenta de que el presidente Morales está gobernando con un discurso mitómano. Todos los días le miente al país. Él dice, hay un 50% que ha querido que me vaya, pero hay otro 50% que quiere que me quede. Y tú sabes perfectamente que eso solamente es un juego de palabras. 51.3% de los bolivianos hemos votado para que se vaya y el 48% para que se quede. Un referéndum se gana por un voto y esas son las reglas del juego. Cuando tú entras a un partido de fútbol no puedes cambiar las reglas a mitad del partido y el presidente se ha acostumbrado a cambiar las reglas, a ser un mal jugador de fútbol, a ser un mal perdedor. Y yo tengo clara una cosa, José Eduardo, Evo Morales tiene un fraude armado y para el 2019. Mientras él pueda controlar ese fraude, va a haber elecciones el 2019. Si ya no puede controlar, se le va de las manos el fraude, puedes estar seguro que no va a haber elecciones el 2019 y va a pasar algo parecido a lo de Venezuela. Van a hacer una asamblea constituyente, van a ampliar el mandato de la asamblea actual porque no les conviene ir nuevamente a urnas porque el rechazo en el país es muy grande. Yo soy una persona que me muevo mucho en lo rural y la gente que más lo quería el presidente era la gente del campo. Pero hoy día claramente una de las cosas que se pregunta en su ignorancia la gente del campo es ¿por qué se quiere quedar? Es Arturo Murillo, senador y jefe de la bancada de la oposición en Bolivia. Gracias por estos minutos para NTN 24. Será hasta la próxima. Gracias a usted. Un saludo a todos los colombianos. Un abrazo. Gracias.